Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en este momento te damos gracias por tu paz, por tu amor y por tu infinita bondad y misericordia. En este momento te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar reunidos, Padre, en este curso, Señor amado. Esperamos, Señor, que tu gloria sea glorificada, Señor, que tu nombre sea exaltado a través de esta clase, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, ya que lo que estamos haciendo es para honrarte, Señor, para capacitarnos cada día como obreros, Señor, aprobados para tu grace, Señor, para tu gloria y para tu honra. Glorifícate, Señor. Oh Padre, usa, Señor amado, al profesor, al pastor Hugo, Señor, de una manera especial, Padre, cada día dale sabiduría, Señor, y que esta clase sea de bendición para cada uno de nosotros en esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Glorifícate en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. El módulo de hoy es el capellán como consejero. El capellán como consejero. Y esto es muy importante porque este módulo nos va a llevar a niveles de la consejería. Vamos a poder nosotros, bendito sea Dios, tener la oportunidad de hacer una consejería efectiva. Pero ¿sabe qué también, que me parece importantísimo? De que aparte de realizar una consejería, hagamos una consejería presentable. Presentable, ¿qué significa que sea presentable? Presentable, segura, que sea una consejería cierta, que sea una consejería asertiva. Es decir, que nosotros no solamente estemos aconsejando desde nuestra experiencia, porque a veces cometemos errores muy, pero muy fuertes, y uno de esos errores es pensar que desde nuestra experiencia como pastores, desde nuestra experiencia como ministro, como padre, podría ayudar a todos de la misma manera. Y hay diferentes diagnósticos, hay diferentes, a los problemas se mueven con algún tipo de diferencia en otros lugares, en otras familias. Entonces, si la familia, toda la familia no presenta las mismas patologías, no presenta los mismos problemas, los mismos inconvenientes, y por tal razón nosotros tenemos que ser muy asertivos, certeros, tenemos que realmente tener los argumentos. Yo creo firmemente que si no hay argumentos, nada de lo que queramos hacer o decir va a tener un resultado fructífero. Es de argumentos la consejería, es de experiencia también la consejería, claro que sí. Es de responsabilidad la consejería, claro que sí. Porque es que las personas que van a la consejería están colocando en nuestras manos la salud mental de ellos. Si nosotros utilizamos conceptos erróneos de la consejería, pues vamos a desbaratar, vamos a dañar realmente un proceso, vamos a aumentar los agravantes en las familias. Entonces, es muy importante conocer los conceptos de la consejería, conocer, aparte del concepto, es el significado. El significado es lo que es la consejería y el concepto es cómo se aplica la consejería. El concepto parece que fuera significado, pero en el concepto es algo más explícito. Acuérdese cuando vamos por allá a realizar las compras y nosotros nos dicen hablamos del concepto dentro de la factura y es algo explícito, por concepto de una venta, por concepto de un arriendo. Entonces es algo que tiene, la consejería es algo que tiene un valor propio, un valor natural, social, pero también tiene un valor espiritual. Entonces, bienvenidos en esta tarde, bienvenidos a esta clase de El Capellán como consejero. Entonces vamos a dar unos pequeños significados de lo que es la consejería. Aquí tenemos un significado central a desarrollar. Decimos que la consejería es el proceso a través del cual se ayuda a una persona individual o familia, algo colectivo, a tomar decisiones voluntarias e informadas. Yo quiero que le presten mucha atención a esto, que sigan con mucho cuidado de esto. Voy a leer nuevamente.
Es el proceso a través del cual se ayuda a una persona o familia a tomar decisiones voluntarias e informadas respecto a su cuidado individual, al de su familia o a la modificación de sus conductas, comportamientos que implican un riesgo o un daño individual o familiar. Comenzamos a tomar decisiones voluntarias e informadas. ¿Qué será esto de tomar decisiones voluntarias e informadas? ¿Por qué son voluntarias y por qué son entonces informadas? El hecho de que sean informadas, el proceso sea una información, no quiere decir que la persona está obligada realmente a realizar lo que nosotros le decimos. Y esto es lo que acontece cuando existen algunos momentos donde nosotros, como consejeros, no estamos bien orientados. Y si no estamos bien orientados, tendemos a cometer errores. Errores que implican agravantes muy fuertes, como forzar a la toma de una decisión de una persona, de una familia, una decisión individual o colectiva, y al tomar esa decisión que no es bien informada, la finalidad de esa consejería y de la acción que realiza la persona por la consejería no sea la mejor. Es un problema, es una situación que es crítica, porque estamos colocando la salud mental de una persona. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de cómo es el actuar, cómo es el pensar. Primero el pensar y luego el actuar de una persona. ¿Qué tiene la persona en mente? Sus pensamientos sanos, bien informada, bien argumentada. Una persona que sabe, que tiene contexto de lo que va a hacer, que tiene referentes. Y hoy vamos a dejar claro la diferencia entre la consejería y la terapia. A tomar decisiones voluntarias e informadas. Es decir, la persona recibe una información, pero voluntariamente ella es la que toma la decisión finalmente. Dice, el cuidado es individual y colectivo para no llegar a tener un daño individual o un daño familiar. Aquí hay otros conceptos de la consejería. Dice que es una relación de ayuda entre profesional y un individuo, dos personas involucradas en esto, un consejero, un profesional, un pastor, un referente social, un profesional que está frente a una persona o a una familia. Dice, realizando una demanda ante una situación del presente, difícil de resolver por sí solo. ¿Por qué la gente busca la consejería? Porque no puede, porque no se siente en capacidad, porque no se siente con autonomía, no se siente realmente con toda la argumentación para hacerlo, no quiere fallar, quiere hacer las cosas bien. Otro concepto es acompañamiento, que permite al individuo o familia clarificar los elementos de la realidad y desarrollar su control, favoreciendo el crecimiento personal y la toma de decisiones. Excelente este enunciado, este significado, porque dice el desarrollar control favoreciendo el crecimiento personal para la toma de decisiones. Significa que la persona está ya bien informada, está totalmente coherente y sabe lo que tiene en mente para poder tomar una decisión. Esto es lo que le ha infundado de alguna manera la consejería. Hay un concepto, tercer concepto, proceso orientado a la toma de decisiones y la resolución del problema. Note que aquí estamos hablando de algo muy importante que nos vienen dando los conceptos. El problema presente. El problema presente. Es decir, que la persona está llegando a nosotros para que le ayudemos en la solución de un problema y que nosotros no deberíamos confundir ese problema con los otros que tienen, al menos que los otros sean el detonante. Pero lo que queremos decir es que vamos a tomar el presente de esa persona para comenzar el problema que se ha presentado y que tiene ahí, para nosotros comenzar a realizar una consejería adecuada. Consejería familiar, estos son conceptos, relación de ayuda,
orientación familiar, asesoramiento y acompañamiento. Todos estos factores se incluyen dentro de la consejería familiar. Una ayuda, una orientación, un asesoramiento y un acompañamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que ser consejero no solamente es dar a conocer el concepto que nosotros tenemos, la relevancia de nuestros conceptos, y quizás dejar la persona sola, dejar la persona con 2 o 3 direcciones que le hemos dado para que pueda transitar en la situación. No podemos dejarla sola al final. Hay una etapa de acompañamiento, de asesoramiento, de orientación y de ayuda. Todo esto viene encadenado. Miremos pues los objetivos. O sea, ¿qué es el objetivo de la consejería? Cuando yo hablo de un objetivo, del tema que sea, o un objetivo personal, colectivo, estamos hablando a lo que queremos llegar. Ustedes y yo, todos, mejor, tenemos objetivos, metas, y tenemos propósitos, tenemos objetivos. El objetivo realmente está basado en lo que queremos llegar, cómo vamos a llegar, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero hacer para obtener eso que está en mi corazón. El objetivo de la consejería, del capellán consejero, lo que él ayuda a la persona a hacer y que él se involucra con esa persona de alguna manera, dentro del sentido de la palabra, ayuda a aumentar la autonomía de las personas respecto a su ambiente social, profesional y cultural. ¿Qué es la autonomía? No es nada más y nada menos que la capacidad de decisión. Cuando a una persona se le dice que no es autónoma, entonces inmediatamente sabemos por el concepto y por el significado que esta persona no tiene decisiones por ella misma, que esta persona de alguna manera necesita que alguien lo dirija. Todos necesitamos dirección de Dios, tenemos un pastor, pero la persona que viene a consejería muchas veces ha estado tan atrofiada de la situación que ella quiere escuchar las palabras de ese pastor, de ese consejero, de ese capellán, en nuestro caso, para poder profesionalmente, socialmente, en su entorno, en su relación, levantar su autonomía, levantar su capacidad de decisión, fortalecer su capacidad de decisión, tomar las riendas y tomar bases para decidir. Un objetivo del capellán consejero es proporcionar herramientas en el aquí y ahora que permiten un adecuado afrontamiento de aquellas situaciones difíciles. ¿Qué es esto? El aquí y el ahora. Porque cuando alguien va a consejería, está necesitando en ese momento que le den una buena orientación. Una orientación que lo haga confrontar las situaciones. Una orientación que lo haga sentir, acompañado. Una orientación que lo haga sentir con fuerza interna para enfrentar la situación y posterior de enfrentar la situación, poder salir de ella. Entonces, el consejero ayuda a aumentar la autonomía. Es una persona que tiene una inteligencia emocional estable, o sea, que emocionalmente le está estable para poder ayudar a una persona. Porque algo sí tenemos por hecho, que si una persona no está estable, emocionalmente estable, para darle un consejo a otra persona es mejor que no lo haga, porque los agravantes podrían ser más fuertes, porque el problema podría aumentar. Como sabemos que hay personas que saben separar su trabajo de sus problemas. Capacitar. La consejería es una capacitación.
Dice que a través de análisis de las situaciones, de las necesidades, del entorno social. Es decir, que cuando una persona está en una consejería, cuando un consejero está frente a una persona, a algunas personas, sean familias, algo colectivo o individual, debe hacer análisis de necesidades, de las situaciones que está viviendo para poder ayudarlo. Entonces, en resumen, aumentar autonomía, proporcionar herramientas y capacitarlos para que ellos puedan tener esa autonomía. Consecuencias de una consejería. Cuando vemos aquí consecuencias de una consejería, tenemos entre paréntesis que dice, ¿qué se espera? ¿Qué se está esperando? Cuando hablamos de consecuencias, no estamos hablando solamente de situaciones difíciles, no. Cada acción tiene una consecuencia, pero la consecuencia puede ser buena como puede ser mala. Entonces, no siempre que escuchemos el término consecuencia es algo malo. No, cada acción, si la acción es mala, va a tener malas consecuencias. Si la acción es benigna, va a tener una consecuencia buena. Aquí dice consecuencia de la consejería. ¿Qué se espera? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué espera la persona después de una consejería? ¿Y qué esperamos nosotros después de dar una consejería? Porque estoy seguro que todos queremos éxito en la consejería, ya que no escuchamos. El aconsejado, ya que seamos el aconsejado o que estemos como consejeros. Consecuencias de una consejería. ¿Qué se esperan? Que la gente quede equilibrada. ¿Qué esperamos? Que la gente quede en equilibrio. Aunque, mis amados, depende de la situación, depende del problema, depende de la situación que la persona esté viviendo. Porque, claro que sí le vamos a proveer equilibrio. Más si es una consejería espiritual. Porque lo bueno de la consejería espiritual, ¿sabe cuál es? Que no somos nosotros solamente, sino que Dios está operando, que el Espíritu Santo se está moviendo. Entonces, un nuevo equilibrio se espera que haya después de una consejería, que haya una toma de decisión, que allí se pueda ya definir una decisión, que haya un cambio. Es decir, que la persona entienda que está fallando. Que haya un consentimiento, que realmente la persona de alguna manera se sienta a gusto, amena, que haya una mejor comprensión. O sea, ¿qué significa esta comprensión? Bueno, que sus argumentos sean comprendidos y que también entienda qué es lo que va a actuar después de eso. Que haya anticipación. ¿A qué le llamamos la anticipación? Bueno, podemos definirlo de esta manera. Que situaciones que de pronto se van a vivir, nos podamos anticipar a ellas. ¿Cómo así anticipar? Irnos con el consejo, si algo se nos presenta, si algo nos llega a ocurrir, ya llevamos el argumento para eso, ya llevamos el consejo para esto, ya llevamos una decisión frente a ello. Entonces note que es muy hermoso lo que se espera. Yo creo que no hay algo más satisfactorio, mis amados, que poder dar una consejería y que esa gente se vaya descansada. Es muy parecido a lo que vimos en la clase anterior, acerca de poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos. O sea, una buena consejería le da equilibrio y eso es colocarlo en libertad. Una buena decisión. Eso es ponerlos en libertad. Creo que este módulo es uno de los más profundos que podríamos dar, y aunque estamos en un intensivo, tenemos que dedicar 2 días, lo vamos a hacer. Ya sabemos para quién son las consejerías, individuales o colectivas, individuos, parejas, familias, grupos, trabajadores, directivos, estudiantes y más. Nosotros podemos hablar de consejería bajo un modelo organizacional de charlas. Por eso es que yo les decía que hay diferencia dentro de los modelos
organizados para poder expresar un tema, para poder socializar un tema. Cuando nosotros hablamos de un seminario, estamos hablando de que podemos compartir con las personas que están allí conceptos. Cuando hablamos de una conferencia, estamos hablando de un tema que se expone y que al final hay unas preguntas. Cuando estamos hablando de una charla, estamos hablando como de un conversatorio donde también todos podemos compartir. Cuando se habla de un diplomado, estamos hablando de que alguien expone un tema y nosotros estamos también atentos a recibir aquella información. Entonces, la consejería puede hacerse para individuos, para parejas, para directivos, para estudiantes, bajo modelos de charla, bajo modelos de conversatorio también. La herramienta, el diálogo. El diálogo, definitivamente, el consejero tiene que ser un hombre muy habilidoso. ¿Y por qué decimos habilidoso? Habilidoso porque su inteligencia emocional debe ser atractiva. Me explico mejor. Un hombre que tenga asertividad y que es su expresión, su léxico, es para entender. Yo me doy cuenta de algo, dependiendo del lugar donde estamos, nosotros podemos hablar y podemos utilizar cierta terminología. Es decir, que en el diálogo debe ser que se entienda, que la persona comprenda. Es decir, que si usted tiene un léxico muy amplio, usted tiene que analizar quién tiene al frente para que le esté entendiendo, no para que el diálogo sea obstruido o atrofiado de alguna manera por términos que no se entiendan. Entonces, el consejero tiene que tener mucha asertividad, y la asertividad es precisamente eso. La asertividad es poder comunicar claramente, que la persona tenga claridad de lo que hemos dicho. Tipos de consejería, según el foco familiar o individual, según el foco. ¿Qué es el foco? Lo que hemos identificado. Cuando nosotros nos dicen que hay un foco familiar, que alguien hizo una focalización en la familia, de allá nos trae lo que identificó. Conforme a lo que haya identificado, entonces nosotros procedemos a realizar el proceso de la consejería. Hay algo muy importante, según el momento, anticipado o actual, lo que hablábamos anteriormente. Una consejería anticipada es una consejería preventiva. Vamos a prevenir a esta persona de lo que se está viviendo. O sea, ¿qué puede desencadenar? ¿Qué problema puede desencadenar lo que está viviendo, lo actual? Entonces, nosotros debemos ubicarnos en el momento, si es ahí actual o si es una consejería anticipada, para tener unos buenos resultados. De pronto alguien me dirá, no siempre se tienen buenos resultados. Lo entiendo, pero también entiendo que no estamos solos en una consejería. Al menos de que nosotros queramos tomar otros argumentos que nos hagan responsables a nosotros mismos totalmente de lo que decimos. Pero en el caso del capellán, del consejero, del pastor consejero, hay algo muy importante, y es que nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. ¿Quién puede realizar la consejería? Bueno, aquí tenemos varios agentes involucrados en esto. Trabajadores sociales. ¿Quiénes son los trabajadores sociales? Son aquellos profesionales de la Facultad de Humanidades o Ciencias Sociales que se han instruido, que están respaldados por un título, por una universidad, para llegar a tomar la consejería, para ayudar a levantar, a fortalecer la actividad de aquella persona, lo que esté pasando, la salud mental. Yo decía que la salud mental, tanto que los psicólogos, los trabajadores sociales, las enfermeras, ellas tienen que registrar su cartón en la unidad de salud, porque es que la parte psicológica, esta parte médica, también está enfocada a la salud mental. Es decir, que una persona no sea atrofiada,
que un mal consejo, que una mala dirección no vaya a llevar a esa persona a cometer algo de lo que después nos podamos arrepentir. Es por esto que hay que ser muy cuidadoso y no todos son consejeros. No todo el mundo es consejero. Porque hemos escuchado algo por aquí que dice, una frase célebre, que el consejero nunca pierde. Pero eso es para el consejero irresponsable, que no podríamos darle ese tipo. Los trabajadores sociales, las enfermeras, los que trabajan en el área de pedagogía, que son maestros, que tienen una capacidad de enseñanza, licenciados, los médicos, los abogados, los psicólogos, los mediadores, los pastores. Mire que el pastor es un referente en la sociedad, no solamente en la iglesia. El pastor es un referente en la sociedad y el capellán es un referente en la sociedad porque está realizando labores espirituales y labores sociales. Todos estos profesionales y los pastores de oficio tienen o pueden realizar una consejería. Es por esto que la diferencia entre consejería y terapia es diferente. De pronto ustedes me dirán, ¿por qué hace tanto énfasis en esto? Lo hago, uno, porque no podemos mezclar. No podemos mezclar. O sea, si un pastor no es psicólogo, no puede tomar una posición de psicólogo para realizar una consejería. No, porque no tiene los argumentos teóricos para esto. Y si los tiene, debe estar certificado como psicólogo para hacerlo. Es mejor que tome el rol de consejero, que no quiere decir que es de menos responsabilidad, pero que sí está adecuado para su perfil como pastor. En el caso de nosotros como capellanes, está el rol del consejero habilitado para nosotros poder emprender ese trabajo. Habilidades del consejero. Ya lo decíamos anteriormente, que el consejero debe ser una persona muy habilidosa. Pero ¿qué significa tener habilidades? Capacidades. Capacidades para hacerlo. Vocación para hacerlo. Porque más adelante vamos a ver un poquito de cómo la consejería también es una profesión. Cómo la consejería también es una vocación. Entonces se necesita tenerla para ejercerla, por lo menos desarrollarla a través de la academia para lograr estar frente a las personas y ser un consejero efectivo. Tenemos un primer punto que se llama la capacidad de escucha reflexiva. No sé si han visto por allí, han leído que no es lo mismo escuchar que oír, que parece increíble. Es más, dentro del idioma, del inglés, no se dice lo mismo, o no se pronuncia lo mismo escuchar o para oír, cuando nosotros evocamos la pronunciación. Para nosotros decir oír, decimos hear, y para decir escuchar, decimos listen. Ahí encontramos la atención, la escucha. ¿Cómo así la escucha reflexiva? Es decir, que usted tiene toda la capacidad para sentarse, compartir con esa persona y que usted la pueda escuchar, que usted le pueda dedicar tiempo, que usted le pueda dedicar el tiempo que ella necesita para que luego de eso haya una reflexión. Usted no se ha dado cuenta que algunas personas hablando terminan reflexionando y dicen, uy, ahora que estoy hablando, no me había dado cuenta que podría tener la solución aquí. Tanto hay reflexión de la persona que habla como la reflexión del consejero. Escucha reflexiva. La capacidad de poder escuchar con mucha atención para poder reflexionar acerca de lo escuchado. Permitir el flujo de ideas sin enjuiciar.
Y nos vamos a detener un poquito aquí, mis amados pastores, ministros, profesionales que están en esta formación de capellanía, los que han ingresado nuevos, las personas que están comenzando en el ministerio. Permitir el flujo de las ideas sin enjuiciar. Una de las cosas que más ahuyenta, lo voy a decir así, castizo y a grosso modo, que ahuyenta a una persona del consejero, son los juicios. Y a veces nosotros nos gozamos diciendo, pero le dije lo que tenía que decirle y se lo dije bien fuerte. Nunca volvimos a ver la persona y nos gozamos diciendo, y no volvió, y por algo no volvió. Bueno, bendito Dios. Hasta quizás en una consejería reflexiva la persona ni vuelva. Bendito sea Dios. Pero de verdad, si nosotros un día tenemos a una familia al frente, a una persona y lo juzgamos dentro del flujo de las ideas, dentro de su versión, pues lo vamos a asustar. Lo vamos a asustar antes de tiempo. Es cierto que finalmente deben existir unos ajustes en la consejería, claro que sí. Y que algunos ajustes van quizás bajo una exhortación, que exhortar no es maltratar. Exhortar es orientar, una orientación en autoridad, diferente a un maltrato. Porque un capellán no está para maltratar psicológicamente, para aumentar el trastorno, el trauma mejor de esa persona. No, él está para escuchar y para que en el flujo de ideas que usted tenga y en el conversatorio que tenga usted con esa persona, no termine en juicio ni maltrato, sino en una solución segura, en una exhortación en el buen sentido de la palabra, sin confundir con enjuiciar y sin confundir con tratar mal psicológicamente a la persona, para que finalmente podamos vivir con ellos un proceso. Porque hay personas que no necesitan consejería para un día, ¿no? Personas que tienen procesos tan fuertes, familiares, que van a necesitar un acompañamiento fuerte y casi que diario, dependiendo de la situación, teniendo en cuenta de que podemos aconsejar a esta persona sin maltratarla, pero tampoco sin utilizar esa flexibilidad que finalmente pueda hacerle daño a la persona. Esta flexibilidad que finalmente la persona diga, no, pero yo creo que estoy bien, no está tan mal, porque no fue mucho lo que me dijeron. Entonces, el consejero tiene que estar equilibrado. Es por esto que el pastor, el capellán, es un seminario muy importante para el pastorado. Yo también soy de la vieja guardia y hemos aprendido muchas cosas. Hemos mejorado muchas cosas. Hemos tenido que dejar muchas cosas. Hemos tenido que bajar la cabeza a muchas cosas que no deberíamos hacer y que eso ha hecho que algunas personas se hayan ido de muchas comunidades cristianas maltratadas y que haya o existan personas con traumas religiosos, si pudiéramos llamarlos así, por el maltrato de un pastor, por el maltrato de un líder que no tuvo la sabiduría y que no estaba entrenado como consejero para orientar a una persona. Cuestionar y flexibilizar nuestras propias creencias. Aquí sí está fuerte, porque no todas las veces vamos a aconsejar cristianos, no todas las veces vamos a aconsejar personas que profesen nuestra fe. Y en esto tenemos que ser también muy habilidosos, porque hay momentos atrofiamos la consejería cuando empezamos a colocar nuestras creencias, empezamos a evocar nuestras creencias con amenaza. ¿Cómo así con amenaza? A veces le estamos diciendo a la persona antes de tiempo cosas que deberíamos enlistar en el proceso. Al principio una persona necesita mucho que se le escuche, que se le entienda. Primero, que se le escuche, que se le entienda y que al final pueda tener una consejería
o pueda tener unas razones bien coherentes para que él entienda que está mal lo que está haciendo. Que de esa manera va a tener muchos problemas. Que de esa manera va a tener muchas situaciones, pero no tratemos tan rápido de involucrar nuestras creencias. No volvamos la consejería como algo tan religioso que finalmente no le demos la oportunidad a las personas de poder decir lo que llevan por dentro, de poder expresar lo que llevan por dentro. Es necesario de que a medida del proceso vayamos haciendo ajustes. No hay que hacer ajustes acelerados, teniendo en cuenta el problema de las personas. Habilidades del consejero, vamos en la capacidad de ayudar a definir situaciones. La gente viene porque todavía no tiene claro la situación que está viviendo o por qué la está viviendo. O la gente o las personas no tienen claro cómo salir de esta situación, que es, podríamos decirlo, lógico, extremadamente obvio, que si ellos llegan es porque necesitan ayuda. Ellos no saben cómo definir, ellos no saben cómo salir de esa situación, cómo reconocer esa situación todavía. Y si la reconocen, al menos necesitan ayuda para salir. Debemos tener esa capacidad. Redefinir las situaciones. De pronto, lo que hablábamos con anterioridad, ayudarle a entender de que de pronto esa situación la está viviendo porque él tiene un alto grado de culpa en eso. De pronto no ha sabido manejar su carácter, no ha sabido manejar aquellas emociones, no ha sabido manejar la situación y por causa de eso, pues, está viviendo, podríamos decirle, ese problema. Un problema que quizás esté involucrando a la familia. Entonces, redefinir, buscar la manera de que la persona entienda, se oriente en esa situación. Y también hay muchas personas que se dejan llevar por las emociones y a veces están exponiéndose a un caos o creando mejor un caos tan fuerte cuando la situación se puede manejar de una manera firme, educada, tranquila. La capacidad de observación de los mensajes no verbales. Usted sabe que hay un lenguaje no verbal. ¿Cuál es ese lenguaje no verbal? Los gestos. Muchas veces una persona con los gestos, o muchas veces no, exactamente una persona con gestos, dice lo que no habla. Las miradas. Es decir, que cuando usted tiene una persona al frente, de alguna manera por su gesto, hasta por sus posiciones, ya sabe si usted está siendo asertivo. Y la capacidad de empatía, empática. Ya dijimos que la asertividad era hablar claro. Y la empatía es poder congeniar, en otras palabras, con esa persona, interactuar de una manera libre con esa persona. Una acción, en el buen sentido de la palabra, entre el consejero y el aconsejado. Observar y analizar las emociones que surgen en la relación. Esto es bien importante. Hay que manejar la ética. Hay que manejar los límites. Porque las emociones vuelan en medio de la consejería. Y no es bueno que esa consejería termine involucrando a estas personas. Algo que finalmente termine por destruir. Algo que quizás tenga un efecto dominó al final. Y esa no es la habilidad, ese no es el propósito, esos no son los objetivos del consejo. Bueno, por aquí tenemos algo que dice qué no hacer. Para nosotros los consejeros, no debemos buscar el origen de los problemas. Es decir, de que nosotros no estamos para hacer terapia. Y aquí tenemos que ser muy certeros entre lo que nos toca a nosotros y lo que le toca a los profesionales de la salud mental, psicólogos, en caso, trabajadores sociales, más enfocados a los psicólogos. No tenemos que ir a revisar, a buscar
a escarbar cosas que de pronto no son punto importante o clave para la consejería, porque si esta persona quiere ya hablar de su infancia, analizar situaciones interpersonales, pues ya necesita una terapia. Nosotros podemos hacer consejería en procesos de oración, en procesos en herramientas, utilizar herramientas en procesos de búsqueda a Dios, procesos espirituales, echar mano de la inteligencia espiritual, que nos habla el apóstol Pablo, la inteligencia espiritual, poder captar lo divino. Usted sabe que nosotros nos conectamos con Dios no por el alma, sino por el espíritu. Es el espíritu el que nos conecta con Dios. Y cuando nosotros hacemos consejería, debemos tener en cuenta de que debemos tratar lo actual. Algo aconteció, algo pasó, esta persona viene con un trauma, hagamos la consejería en el proceso que nosotros estamos autorizados para hacer: oración, ayuno, reflexión de la palabra, reflexión familiar, parte de la experiencia, pero no tocar puntos de la salud mental de esa persona a los cuales nosotros no estamos preparados para esto. Nuevamente les digo, nosotros en una consejería, nosotros estamos ahí como representantes, tenemos argumentos, nos preparamos para esa consejería, pero también debemos tener en cuenta que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Hay unos argumentos por el Espíritu Santo y existen unos argumentos que son naturales, que puede utilizar el consejero, como los que vimos. Hay el escucha, poder tener la capacidad de ayudar a redefinir las situaciones, la capacidad empática. Movámonos en lo que nosotros estamos autorizados para hacer. Aunque nosotros sabemos y tenemos por hecho, lo hemos visto, que a las iglesias, a los lugares de consejería, han llegado personas con traumas, con trastornos que nosotros ni sabemos que es un trauma y es un trastorno, y que tiene un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, y que pasan unos días y la persona llega a la iglesia con el familiar. ¿Cómo me parece que llegamos aquí, estuvimos en el servicio o estuvimos en la consejería? Aquí el pastor nos atendió, oró por nosotros, y mi hermano nuevamente regresó a su cita con el psiquiatra o con el psicólogo, y ya mi hermano está sano. Él dice que lo encontró bien, que no sabe cómo aconteció. Pues es lógico, no somos nosotros, ellos no saben, pero para nosotros es lógico que al llegar, sobrenaturalmente Dios tocó la vida de ese hombre por la inteligencia espiritual y organizó todas sus emociones y organizó toda su inteligencia racional también. Y por esta razón, la persona, al recibir el toque de Dios, fue sanada. Entonces, ¿por qué tocar lugares, temas? ¿Por qué irnos a fondos que a nosotros no nos corresponde ir? Porque sabemos que finalmente el consejero es respaldado por Dios. Sí tiene unos argumentos, sí tiene un entrenamiento, pero acuérdense que el capellán, que el pastor, que el consejero en Dios es respaldado por el Espíritu Santo. Y en los procesos de oración hay mucha ayuda. Esto no quiere decir que vayamos a confundir lo que estamos ahora mismo expresando. Esto que no sea un tema de confusión, de que diga, bueno, pero aconsejo o se lo dejo a Dios. Tu consejería viene siendo respaldada por Dios con estos argumentos que se está recibiendo. Pero déjele al psicólogo que haga el trabajo y al psiquiatra que le toque. Porque si Dios en un momento hizo el trabajo del psiquiatra y del psicólogo, bendito sea Dios, la gloria sea para Dios, y sea usted bendecido como capellán, como pastor, como siervo de Dios. Dice que hay que concentrarse en lo necesario, apelar a los recursos personales y familiares. Hay que concentrarse en lo que es para poder seguir avanzando. Hay que hay que intersectar en el buen sentido de la palabra la familia de esta persona para que nos ayude. En este caso, con algunos testimonios
que le den luz al consejero para seguir en el proceso. Elementos que se deben considerar. Aquí estamos un poquito adelantados quizás a esta diapositiva, pero vamos llevando el hilo y la coherencia. Definición del problema y sus implicancias, a quiénes afecta y cómo se manifiesta. Es decir, que debemos considerar este problema, hablando de si es una consejería individual, que aunque sea una consejería individual, tienen que existir personas implicadas en la situación del aconsejado. ¿A quién le está afectando los comportamientos? Si estamos hablando de violencia intrafamiliar, pues hay muchos afectados. Estamos hablando de alguna problemática social dentro de esa familia, pues es un afectamiento muy grande, porque la drogadicción y el alcoholismo tienen unos agravantes bastante molestos, unos agravantes que llevan a la familia a vivir situaciones de desorden, donde mentalmente hay personas afectadas, psicológicamente hay personas afectadas, hasta con enfermedades psicosomáticas que se le manifiestan a ellos a causa de la situación que se vive. Evaluación de los factores que permiten que el problema exista. ¿Por qué razón vino este problema? Quizás por un maltrato, por un descuido. ¿Por qué razón este problema empezó a redundar? La entrega de información breve, elementos que se deben considerar. De pronto tenemos información corta para analizar y de pronto la información que nosotros le vamos a entregar a la persona también, que no sea un full de información que lo confunda, sino que sea una información breve, concisa, precisa, una síntesis, que la persona pueda empezar a practicarla cuando ya parte de la oficina, parte del lugar para su casa, o en caso de que nosotros vayamos a ese lugar, cuando partimos de ese lugar, que ellos queden bien instruidos. Alentar, examinar tantas soluciones como sea posible. Lo que nosotros decíamos, no solamente la experiencia sirve para la consejería, porque hay algunas cosas que sí pueden ayudar a una persona, pero no todos los pensamientos, las mentalidades son las mismas. Hay mentalidades que son diferentes, o hay personas que los afecta de una manera diferente. Escuchen esto, hay gente que los problemas lo afectan de una manera diferente. No todos tienen la resiliencia, que es poder solucionar los problemas. Hay personas que son muy afectadas y el dolor se profundiza en ellos por la raíz de amargura o por la situación de vulnerabilidad que están viviendo en ese momento. Entonces hay que darle varias opciones de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Dice el quinto, ayudar a tomar las decisiones más apropiadas, evaluando el pro y el contra de cada solución. Está muy ligado el cuarto punto y el quinto. El pro y el contra. Si decidimos de esta manera, ¿qué nos beneficia? Si decidimos de esta manera, ¿qué nos puede afectar para mal? Ok, salud preventiva. ¿Qué se debe considerar en la consejería? El análisis del conocimiento y la motivación. Caramba, nosotros estamos para dar una buena motivación a las personas. Y para eso tenemos un contexto espiritual amplio. Tenemos un decálogo espiritual amplio. Tenemos un respaldo espiritual muy amplio. La palabra de Dios, el Espíritu Santo moviéndose. Nosotros quizás no seamos motivadores empresariales, y si lo son, bendito Dios. En mi caso, yo podría decir que puedo redundar en esta situación. Pero realmente nosotros debemos ser motivadores. Que no se nos vayan las personas de nuestro lado sin una motivación. No con expectativas falsas, no con expectativas falsas. Decirle o hacerle transferencias de
de palabras que le llevan a una expectativa que no es cierta, no es eso lo que vamos. Una motivación que al menos puede decir, aunque la situación está difícil, no estás solo. Cuentas con Dios, cuentas con su respaldo y cuentas con nosotros, como iglesia, como consejeros, como capellanes, que vamos a estar ayudándolo en su proceso. Algo que es muy importante tener en cuenta, que la persona vaya entendiendo que debe modificar el comportamiento, que debe tener un comportamiento adecuado, que la información que le entreguemos sea una información veraz para el sostenimiento de sus emociones. Y algo importante, el refuerzo del comportamiento deseado y la supervisión del proceso a largo plazo. Les decía con anterioridad, no atrofiemos el proceso, de pronto argumentando en el momento menos indicado. Debe haber un espacio, un momento para poder realizar la consejería. Lo que caracteriza una consejería, ¿cuáles son sus características? El solucionar de una manera educativa, preventiva, vocacional. Educativa, como es que la persona tenga un aprendizaje. Preventivo, que ese aprendizaje lo tenga para prevenir una situación. Y vocacional, porque es que ser consejero es una vocación. Darle apoyo a una persona, sustentar a una persona con la consejería. Esto debe ser de una manera vocacional. Se debe tener vocación, aunque también se utiliza como profesión, para saber aprovechar estos consejos en situaciones circunstanciales, en los problemas, en el desarrollo de una situación, y que digamos que a corto plazo la persona ya vaya teniendo unas bases para empezar a decidir. Asistir, mira, hay que asistir, hay que ser eficaz con la consejería, ya lo habíamos repetido, pero aquí estamos. Bueno, ya llevamos una hora, bendito Dios. Permítanme tomarme un poquito de agua. El contenido de la consejería debe ser evaluativo y esto se habla en desmenuzar el problema, desglosarlo. Es decir, conocer a fondo, de alguna manera, la situación, que toma tiempo dependiendo la gravedad, los agravantes. Debe ser un contenido informativo. Ya lo decíamos, para la toma de decisiones, una información veraz, los argumentos claros, toma de decisiones para el cambio, que la persona entienda en la consejería que debe obtener cambios, porque no hay cosa más difícil que tener al frente una persona que quiere que su pareja haga cambios y él no los hace, y que no reconoce que falla, que no quiere reconocer que él es protagonista de muchos de los problemas, que él es causante de esos problemas. Entonces, la consejería debe ser efectiva para llegar a tomar una buena decisión. Dios nos guarde un día de enviar a una persona con una consejería extraña, porque ya somos referentes sociales y la salud mental de las personas vale mucho, vale mucho. Imagínese un profesional que tenga problemas psicológicos y que su salud mental ya no dé para más. ¿Dónde queda la profesión? Los hijos esperando, los años de trabajo. Aquí habla de los paradigmas del consejero. Dice, para una adecuada consejería hay que tener en cuenta los paradigmas del consejero. Pero vamos a mirar qué significa la palabra paradigma, porque es necesario que la podamos utilizar en este contexto. Vea que la palabra, muchas veces las palabras tienen significados parecidos o iguales en varios contextos donde la usamos, pero nosotros debemos tener muy en cuenta qué significa una palabra, porque aún en el mal significado de una palabra estamos torciendo la dirección de un proceso.
Dice que viene del griego paradigma, y son las normas de un grupo que establecen límites de cómo debe actuar un individuo dentro de esos límites. Entonces, el paradigma del consejero son las normas que él debe tener como consejero, los límites que él debe tener como consejero, el actuar que él debe tener como consejero. Así que mis amados, no es tan suelta la consejería. Por eso debe existir un entrenamiento. Jesús nos da la mejor gráfica con sus discípulos de que necesitamos entrenamiento. Y Pablo, aunque los otros apóstoles creyeron que había criado solito por allí, que había tenido unas pautas de crianza espirituales no muy seguras, no muy agradables, dijo, porque aprendí del Señor, aprendí de Dios. De alguna manera, Pablo contó con un privilegio hermosísimo, que fue tener directamente la instrucción de Dios allí, aunque los discípulos también lo hicieron. Pablo no tenía todos los compañeros en ese momento. Parecía estar solitario con Dios, pero recibiendo instrucción. Yo soy de los que por años pensaba y reflexionaba cuando escuchaba a otras personas decir, nosotros estamos estudiando. Y yo decía, pero ¿estudiar para qué? Pero reflexionaba, bueno, debe existir algo allí. Y es seguro, la instrucción es importante. Un día hablando con un pastor me dijo, ¿usted sabe qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? Y me contestó diciendo, el tiempo de instrucción. Que aunque Jesús en su condición de Dios le abrió el espacio a su condición humana de ser instruido, de ser criado. Entonces, el consejero debe llevar las normas. Para eso está siendo criado espiritualmente, está siendo aquí enseñado, entrenado espiritualmente con unas pautas de crianza, de capellanías y de la palabra de Dios primero que todo, porque no podemos dejar fuera la palabra de Dios, para que sepa cuáles son las normas, los límites a la hora de actuar.